Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy veremos un iceberg del grupo llamado Minigoys. Es un grupo de 5 chicos de 19 años donde estamos Duarte, que se llama Tomás, Manu, Patas, que se llama Agustín, Pibe Play, que también se llama Agustín, y Méndez, que es Mateo. Vamos a contar los sucesos y misterios desde los más leves hasta los más fuertes. Bueno, comencemos. En el primer nivel tenemos a Manu y el Aqua di Gio, un perfume de la línea Giorgio Armani. Un día Mateo había llegado tarde al colegio y entró directo al aula en vez de esperar en la fila como los demás. Una vez ya sentado, Mateo sacó sus útiles para ponerlos en la mesa, hasta que llega Manu y Mateo siente un olor bastante diferente. Pero decidió callar, hasta que Manu le dijo: ¿bancas este perfume? Mateo lo olió, le re gustó y le dijo: sí, gato, lo banco. ¿Cuál es? Y Manu respondió: el Aqua di Gio, amigo. Y así, lo usó hasta fin de año. Luego tenemos la carpeta de Armijo, que era una carpeta de una materia donde teníamos que crear una empresa y registrar los gastos e ingresos que tenía. La empresa se llamaba Francesco Fragance. Esa carpeta era un quilombo, nadie hacía nada. Los únicos dos boludos que laburaban eran Manu y Mateo, mientras que Pibe Play y Patas se rascaban las bolas mientras los otros giles laburaban. Mateo era el dueño de la carpeta, y hubo un día en donde Mateo se la olvidó. La cual era obligatoria llevarla siempre los días que teníamos con esa profesora. Manu, enfurecido, lo puteó de pies a cabeza a Mateo. Mateo, en shock, no supo qué hacer. Y Manu, de lo cabreado que estaba, le dijo que mañana le traiga a la carpeta y que él se la llevaba a su casa. Y así fue. Manu carreó todo el año con esa carpeta y cerramos con 10. Un crack. Después tenemos a el sos bueno, que es una frase que trajo Mateo de la nada. Cada vez que Mateo hacía una jugada y no le salía, decía: ah, sos bueno, Es una frase que usa bastante su youtuber y streamer favorito, Doducen. Sin más, no hay mucho detalle, pero es algo que todos siguen usando hasta el día de hoy. Pibe Play y el CD de Travis Scott. Pibe Play y el CD de Travis Scott es un hecho que ocurrió en diciembre de 2025, donde los chicos querían hacer una salida al Tortugas o al Terrazas. Todos podíamos menos uno. El mogólico de Agustín. Porque se le ocurrió salir antes y gastarse 40 lucas en un CD de Travis Scott. Todos nos enojamos y cancelamos todo. Todo por algo que puede escuchar en su casa en cualquier dispositivo. Mamita querida. Seguimos con el segundo nivel. Airgai. Cuando fue el último día de colegio para nosotros en sexto año, al ser un colegio evangélico, organizaron para tocar una alabanza donde varios alumnos de distintos cursos participaron. Mateo, en su caso, fue el único del grupo que participó tocando la guitarra. Pero eso no quita que los demás no hayan estado. Al contrario, estaban con nosotros en la prueba de sonido de los instrumentos. Hasta que un amigo de la casa, al que le decíamos que le dijo a Mateo: ¿te sabes alguna de Airgai? Mateo se calentó demasiado, pero antes de reaccionar, vio cómo Manu se rió. Mateo, al ser un fiel oyente de Ervan, sintió cómo se burlaron de él. Y de ahí, cada vez que se referían a Ervan, le comenzaron a decir Airgai. Luego, un día estábamos en quinto año, teníamos 16 y 17 años. Teníamos política y ciudadanía con un profesor que era un gil, un forro, pero tenía sus momentos lúcidos donde nos hacía reír por lo menos un poco. Se llamaba Fachi. Siempre tuvo lomado a todo el curso, por lo tanto no lo descansábamos mucho porque si no se pudría el queso. Hubo un día que enganchó a un compañero que nos caía mal macheteándose, es decir, copiándose en el examen. Fachi, al ver eso, le anuló el examen y lo mandó a preceptoría de buscar un acta de conducta. En ese momento nos enteramos contra quién nos enfrentábamos. Pero como no podíamos con él, a veces nos uníamos a él. Un día donde ya habíamos hecho la actividad, estábamos al pedo y Manu no tuvo mejor idea que usar el celular en clase. Manu, al ser entre comillas abanderado nacional y aprobar todo con 10, estaba tranquilo, hasta que Pibe Play lo miró a los ojos y le hizo una seña de que Manu estaba con el celular. A todo esto, Manu ni enterado, seguía con el celular. Hasta que Fachi se acercó y le sacó el teléfono. Como Manu es el enano más gil y descansero que conocí en mi vida, nos comenzamos a reír demasiado mientras él se quedaba sin celular. Luego hubo un momento en el último año, entre junio y septiembre, donde el grupo estaba casi muerto. Nadie hablaba ni planeaba ideas, solo Mateo.
Todos estaban apagados, cada uno tenía miles de problemas, pero nadie hacía nada para salir de eso. Mateo, al ver cómo todos estaban tan sumisos, empezó a decir que eran unos giles, que eran unos ortivas, hasta que en un momento tiró: "Nadie le pone onda, pónganle más onda". Lo cual se volvió un meme en el grupo cada vez que estábamos muy callados. One Shit. Patas y Pibe Play miraban One Piece. Siempre hablaban en el aula sobre eso. Pero hubo un día donde todo el día hablaron de eso, no cambiaban de tema. Y Mateo, al ser viewer del streamer y youtuber Bananiro, sabía que Bananiro descansaba a los que veían One Piece, hasta que una vez dijo: "¿Podemos hablar de otra cosa que no sea One Shit?". En ese momento hasta Pibe Play y Patas muequearon porque les causó risa. Luego siguió poniéndoles otros nombres, como por ejemplo One Piece ZZZ. Pasamos al nivel 3. Estábamos en cuarto año, era abril, hacía poco que volvimos a clases. Teníamos con una profesora llamada Bustos, que era literalmente el anticristo, la persona más hija de puta que conocí en mi vida, una zurda termo. Era indescriptible el rechazo que le teníamos a esa mujer. Todo lo que hacía y pensaba estaba mal. Era una persona amargada por la vida que lo único que hacía era darnos 10 puntos de tarea para quedarse sentada boludeando con el celular por 2 horas y media. ¿Y qué carajos? ¿En eso consiste tu trabajo, vieja amargada? Hubo muchos momentos donde Mateo, de la bronca, furia y rechazo que le tenía a ese ex ser despreciable, tuvieron varios encuentros en donde hubo faltas de respeto, retos, violencia verbal y domadas históricas. Como por ejemplo, un día que se estaba quejando de que una persona que no tiene para comer tiene que tener acceso a una televisión con televisión pública, y a todo esto Mateo le respondió: ¿y usted se piensa que una persona que no tiene para comer se va a preocupar porque no tiene canales? Así durante 3 años estábamos. Pero bueno, el caso es que hubo un día en cuarto año donde había que hacer un trabajo donde una consigna decía: ¿qué ideas tiene que tomar el feminismo para hacer que haya igualdad de género? A todo esto, era una pregunta troll. No aprobabas por responder bien, sino que aprobaba tus ideales. A lo que Patas, chupándole un huevo todo, escribió que el feminismo no sirve y que solo se queja de puras ridiculeces. La profe lo llamó en voz alta y le preguntó si él escribió eso, a lo que Patas respondió que sí. La profe le preguntó por qué pensaba eso y Patas le respondió: Y. Tengo razón. Hoy no sirve, se quejan de puras ridiculeces. Yo me acuerdo que miraba a mi alrededor y veía a chicos riéndose en silencio para no ser baneados del server. Pero luego de discutir, Bustos le dijo a Patas: está bien, es tu pensamiento, pero quiero que a esto me lo defiendas con argumentos. Y vi cómo le cambió la cara y elevó la voz al final. Yo, Mateo, zafé porque puse literalmente lo mismo, nada más que no me llamó, pero me bajó la nota la vieja amargada. Las 4 reinas. Las 4 reinas eran un grupo de chicas que, mientras nosotros estábamos en sexto año, ellas estaban en cuarto. Mateo le puso ese nombre debido a que destacaban demasiado de las chicas del colegio. Por lo tanto, cada vez que nos referíamos a una chica de ese grupo, en vez de jugar a adivinanzas para saber quién es, decíamos: es una de las 4 reinas, y con eso ya sabíamos todo. Hubo una historia con una de esas chicas que veremos más adelante. Pocho y Flama Amigo. Pocho y Flama Amigo eran los barberos del barrio de Mateo, donde los dos competían por quién achuleaba más a Mateo. Ambos eran personajes cómicos, a pesar de que Manu y Pibe Play no pudieron conocer ni a Pocho ni a Flama Amigo, mientras que Duarte y Patas conocieron a los dos. Flama Amigo era un amigo del barrio desde los 7 años de Mateo, mientras que Pocho era amigo del hermano mayor de Mateo, que tiene 31 años. Ambos tenían sus momentos genio y sus momentos gaga. Pero hasta hace poco Mateo abandonó a esos dos peluqueros porque lo achulearon bastante. Primero, dejó de cortarse con Pocho porque le allanaron la casa por supuesto narcotráfico, mientras que Flama Amigo estaba solamente gaga. Ambos en su prime me hicieron cortes históricos donde nos dieron mucho levante, pero hoy en día ya no queda nada. Le marcan la casa de Duarte. Hubo un día en pleno 2021 donde estábamos en tercer año, por lo tanto no estaba el grupo en una misma aula todavía.
Es más, ni siquiera hablábamos. Solo estaban Pibe Play, Duarte y Mateo. Mientras que en la otra aula estaban Manu y Patas. Resulta que hasta hace unos meses Duarte vivía en José C. Paz, en una parte bastante jodida que hasta cuando Mateo fue al barrio contó la cantidad de motos sin patente que vio pasar por enfrente suyo. Resulta que un día de calor intenso parecía que Mateo solo iba a estar ahí, hasta que de lejos lo ve llegar a Duarte con barbijo y Mateo de la emoción le dice: «Gordo, ¿qué haces?». Y Duarte estaba con cara rara, y le dije: «Gordo, ¿qué onda?». Y lo primero que dijo Duarte fue: «Amigo, me marcaron la casa». Mateo se quedó callado procesando la data. Luego Duarte le contó cómo fue y que tenía cagazo de que en cualquier momento le entren a la casa. En fin, nunca le robaron. La decadencia del Pibe Play. Nadie sabe cómo pasó. Era un chico al que le gustaba ver Dragon Ball, dibujar y webseries como Vete a la Verge, muy sonriente como todo retoño. Todo cambió cuando descubrió el SIDA de League of Legends en su segundo año de secundaria. Se dejó el pelo largo estilo emo, pareciéndose a Messi 2006, y descubrió el anime, específicamente One Piece. En ese momento perdió su alegría convirtiéndose en el ser llamado Pibe Play debido a su ID Discord de ese entonces. Huyó hacia la música de 30 minutos que no se pone buena nunca, lo tiene que pedir, XD. Patas y Pupi. Patas era un chico callado y tranquilo del grupo, pero te tira la posta cuando lo necesitas o te hace cagar de risa. Eso sí, se enoja si lo joden. Tenía un perro que quería mucho llamado Pupi. En la siguiente anécdota vamos a presenciar su locura. Estaba volviendo a su casa de la verdulería con su tía y su abuela. Cuestión que Pupi estaba afuera y lo empezaron a llamar porque se había escapado. 3 pendejitos empezaron a llamarlo igual que ellos. Pupi. Bueno, fue a buscarlos y les dijo: «¿Qué mierda decís?». Se rieron y ahí le metió un par de bifes a uno. Los pendejos salieron corriendo y él fue a buscar a Pupi para llevarlo de vuelta adentro de la casa. Tiempo después, el perro tuvo que ser liberado debido a que tenía sarna. Nadie sabe qué más pasó, pero sin duda fue uno de los eventos que más marcaron a Patas. Pónganle más onda, parte 2. Esto surgió cuando a fines de sexto año se empezó a reconocer frases como pónganle más onda o si no siempre lo mismo. En fin, se cornudizó, y fue algo que dolió vernos obligados a tener que soltar una frase tan usada por el grupo por culpa de las prostiperras del salón. Acta a Mateo y a Duarte en informática. Todo comenzó en primero de secundaria. Esta vez sí estábamos los 5 en la misma aula, solo que no hablábamos. Éramos unos nenes literalmente. Teníamos una profesora llamada Silvia, la cual era de informática y era una mina que era el anticristo literal. Pero esta vez no era de izquierda como la vieja de gustos, era de derecha, era ver la reencarnación de Hitler en persona. Literalmente no volaba una mosca cuando estábamos en su clase. Cuestión que nosotros teníamos a las 5:30 clase con ella hasta las 6:30 para luego volver a nuestras casas. Eran las 6:30 y mandaron a Mateo a llevar el registro a preceptoría. Cuando Mateo vuelve nos dice: «Chicos, está llegando la profe». Y el estúpido de Duarte gritó: «No, ahí viene la profe». Todo el mundo entró en pánico, comenzaron a gritar, a tirar cosas, hasta que teníamos un compañero que se llamaba Joel, el cual era el típico que repitió 3 veces y hoy en día está preso por robo desde hace un año. No le importaba nada. Gritó: «Ahí viene troncha todo». Ni bien gritó eso, la profe estaba en la puerta. Todo el curso quedó en silencio total. La profe, sin hablar, se fue acercando lento a Joel y le dijo en la cara en tono bajo: «Conmigo no te me hagas el piola. A mí no me faltes el respeto. No te hagas el piola». Todo el curso callado. Cuestión que fuimos a la sala de computación. La profe pidió un acta para Joel, y el hijo de puta de Joel, llorando, quiso salvarse diciendo nombres, diciendo que los que gritaron fueron Duarte y Mateo Méndez. Y la profe nos pidió el cuaderno de comunicados y nos puso el acta. Al gordo Duarte, cuando le mostró el cuaderno a su vieja, le desfiguraron la cara de un soplamocos, mientras que a Mateo le sacaron el celular por boludo. Brawlhalla con Kevin.
Brawlhalla con Kevin fue un suceso que ocurrió en el último año de secundaria cuando decidimos invitar a un amigo de la casa llamado Kevin. Es un buen tipo, no le cae mal a nadie. Pero lo que sí es que habla a veces neutro sin darse cuenta. Por lo cual el caradura de Mateo lo descansaba y él no se daba cuenta. Una noche jugando Brawlhalla, Mateo entró en estado de euforia gritando, haciendo ruidos de perros, imitándolo a Kevin y respirando a 1000 por hora. Tenemos vídeos como pruebas. Diga Nietzsche. Totalmente down, ¿qué le pasa? Me he escuchado aquí. Darse un caso. Pues el niño en azul, boludo, ¿viste? Sí. Qué malo. Sí. Ay, hijo de perra. Ayudó a Marquito. Claro, como Marquito. Ay, hijo mío. ¡No, pata! El canal de YouTube de Patas. Fue un suceso en el cual Patas se creó un canal de YouTube gritando cosas como que viva el no, la puta madre. Entre otros comentarios vulgares. Patas, luego de un tiempo, se comenzó a replantear si valía la pena arriesgar su vida social y dignidad de esa manera, por lo cual decidió optar por borrar esos vídeos en vez de ponerlos en privado. Hoy solamente son los media. Pasamos al nivel 5. Mateo y las menores. Esto es un hecho que pocos saben de cuando despertó ese gusto en Mateo, debido a que nunca se inclinó hacia esos gustos. Hasta que en quinto año de secundaria, con 16 años, Mateo notó algo diferente en la hermana de su mejor amiga desde ese momento. A la hermana de su amiga también le gustó, por lo cual empezaron a hablar. Pero no llegaron a nada debido a supuestos de por medio. Luego, sexto año para Mateo fue una locura. Fue uno de los primes más grandes que se hayan visto. No daremos nombres, pero nombres muy altos pasaron por la vida de Mateo, hasta hace poco que fue su última relación con Lu, la cual duraron un año. Lo echan del bondi a Mateo. Este hecho ocurrió en 2022, en cuarto año, cuando a la mamá de Mateo la chocaron y no tuvo la camioneta por una semana. Por lo tanto, Mateo tuvo que viajar en colectivo esa semana en los contraturnos. Iba con Eloy, que es un amigo de la casa el cual vivía a una cuadra de la casa de Mateo. Mateo veía que Eloy llevaba parlante, ni sabía para qué. Hasta que a la vuelta subieron al bondi y Mateo vio cómo Eloy comenzó a poner música de Tupac a todo lo que daba en el parlante. No sabía qué hacer. El colectivero le dijo que apague eso y Eloy le respondió: no lo voy a apagar si está al mínimo. No lo podía creer. Mateo le dijo que le baje, Mateo no quería que lo caguen a trompadas. Eloy se seguía negando, hasta que el colectivero los obligó a bajar del bondi. Eloy se bajó y Mateo seguía arriba, y Eloy volvió a subir y le dijo: vamos, Méndez, vení conmigo. Mateo no quería, hasta que Eloy lo agarró del brazo, se lo llevó con él y tuvieron que volver caminando. La mordida del 21. Todo comenzó en 2021, en tercer año de secundaria, con Duarte y Mateo como protagonistas. Estaban en clase de historia con un profesor que era bastante capo. En todo el año dio 3 trabajos prácticos nada más. Nos daba actividades de vez en cuando, pero de todas formas el aula estaba en silencio. Mateo y Duarte estaban sentados adelante de todos. No recuerdo qué hablaban, pero llegó un momento donde Duarte le dijo a Mateo: hijo de puta. Y abrió la boca tan grande que le mordió el hombro a los Suárez a Chiellini. Mateo pegó un grito que se escuchó hasta en el segundo piso del colegio. El profe se cagó todo y preguntó: ¿qué pasó? Y Mateo respondió: me mordió. El profe no sabía qué hacer. Dijo: yo no lo puedo creer. ¿En serio te mordió? Yo esto lo tengo que comunicar con el director.
Cayó el director por el ruido y preguntó qué había pasado, a lo que el profesor le responde: ¿Ve ese alumno de ahí? Lo mordió a él. Lo cual el director se quedó mirando por unos segundos y se empezó a reír, y le pregunta de Duarte en tono de joda: Ah, sos un vampiro. Duarte estaba cagado hasta las patas pensando en que le iban a poner un acta, pero no fue así. Se rió y se fue. La casa de Salas. Salas es el primo de Pibe Play, un mogólico en potencia. Es como el hermano que mancha el apellido de tu familia, un ser plagoso. Resulta que repitió y le tocó estar en nuestra aula. Un día nos invitó a los 5 a su casa. Hubo un momento donde nos pusimos a jugar a la pelota en su patio, donde el mogólico de Salas le pegó un pelotazo a un mueble de casi 3 metros que tenía vidrios para guardar vasos o cualquier cosa adentro. Al pegarle el pelotazo, todos vimos que el mueble se empieza a caer, y Patas estaba enfrente. Todos le gritamos a Patas que reaccione y, milagrosamente, el mueble se cayó y se partió en 1000, pero Patas se movió justo. Sinceramente fue uno de los mejores días de 2023. Jugamos a la Play, donde Patas lo domó a Mateo y le dio una goleada en el FIFA. Nunca Mateo estuvo tan enojado como en ese momento. ¿O sí? Che Messi, ¿vos le preguntaste? Este hecho marcó un antes y un después en Mateo y en el grupo con las jodas. Esto ocurrió en sexto año, en 2024, estableciendo límites con los que sí se puede joder y con cuáles no. Resulta que estaba de moda comprar el Game Pass de Xbox. Llegó un momento donde lo teníamos todos hasta que venció. Mateo lo siguió comprando. Les rogaba a los chicos que lo vuelvan a comprar, pero ni pelota. Resulta que de la nada Patas nos manda una foto de que se compró toda la saga Souls. Y todos se cayeron de culo y le hicieron la pregunta del millón. ¿Cuánto te salió, Patas? A lo que Patas respondió: 70.000 pesos. Nos caímos de culo y yo dije: amigo, te alcanzaba para 10 Game Pass con eso. A lo que Manu responde con un sticker que dice: Che Messi, ¿vos le preguntaste? Y Messi dice: no. Mateo ese mismo día estaba teniendo un día de mierda, y justo lo colgaron por tercera vez en el Dead by Daylight de manera injusta. Cuando vio ese sticker, Mateo descendió a la locura pateando y golpeando todo el escritorio, mordiéndose los labios y pegándole a la pared y al piso. Llegó su madre para decirle que se calme, a lo cual Mateo empeoró, y en ese ataque Mateo borró todos sus juegos. Cali y la Chu. Cali es un amigo de la casa. Era del grupo de Kevin, pero era el que mejor nos caía. Era un crack. Sabía jugar a la pelota, tocaba la guitarra, era fachero, tenía Mevin. Pero muchas veces lo tenía que pedir. Y este caso no es la excepción. Resulta que en pleno quinto año Mateo se sienta con Cali, a lo cual Cali le cuenta que se está hablando con una chica mayor que él, le llevaba 3 años. Le empieza a contar más, hasta que cuenta que esa chica se separó de un chico de 30 años para estar con él. Mateo, sin saber qué decir, se queda callado y lo felicita. Obviamente, como de costumbre, Mateo lo descansa a Cali con esa chica que él le decía la Chu. Resulta que un día Cali viene bajoneado y Mateo le pregunta qué le pasa. Y resulta que la chica vuelve con el chico de 30 años y que no sabe dónde quedarse, pero la chica se estaba por casar. Yo no podía creer dónde se metió Cali. Lo único que podía hacer era contenerlo, hasta que en un momento en berretines Cali se empieza a calentar y Mateo le dice la Chu no te da bola, y Cali le dice: la Cami no me da bola. Cami es la hermana de Mateo. Y Mateo le dice: y sí, mira lo feo que sos, obvio no te va a dar bola. Cali se levanta y dice: ándate a la concha de tu madre, golpea la mesa y se lleva sus útiles para sentarse lejos. Mateo y Manu no daban más de la risa. Manu y Duarte timbeando. Resulta que una noche se juntaron Duarte, Manu y 2 amigos de la casa, aunque uno no tanto, que se llamaban Hag y Lauti Soler. Lauti Soler era un verdadero amigo de la casa, mientras que Hag también, solo que había alguien del grupo al cual no le caía bien. Resulta que en esa noche se pusieron en pedo, tomaron hasta el agua del florero. Entonces tuvieron la idea de jugar blackjack casero. Hag hacía como que era el dealer repartiendo las cartas. Jugaban con tapitas simulando que eran fichas para apostar, donde el que se quedaba sin fichas perdía. Manu fue el primer boludo que perdió, entonces Hag le dijo que para seguir tenía que poner plata y, si ganaba, ganaba el doble. Manu le pasó sus últimos 1.700 pesos por Mercado Pago. Hizo all-in, es decir, apostó todo y terminó perdiendo.
Y otro boludo que hizo eso fue Duarte con los 2000 pesos que le dio el pelado. Llevo los guantes. Este suceso comenzó en 2024, en sexto año. Resulta que todo el grupo se ponía de acuerdo para descansarlo a Mateo, aprovechándose de su poco autocontrol para hacerlo enojar y golpear la mesa. En un momento donde ya no daba más, justo Manu había organizado una juntada en su casa. Entonces Mateo, después de tener que bancarse las jodas, tiró: bueno, en tu casa llevo los guantes así nos cagamos bien a palos. Mateo tenía 2 pares de guantes de boxeo debido a que su papá fue boxeador y su hermano hizo boxeo por 5 años. Mateo no los llevó, pero un día en clases de matemáticas teníamos a un profesor treintañero queriendo hacerse el pibe, pero en realidad era un pederasta en potencia. Escuchó cómo descansaban a Mateo y dijo: ahora que es el interbando llevo unos guantes y arreglan las cosas ahí. Mateo, de la felicidad, aceptó, pero todos se quedaron callados. Desde ahí, nadie sabe qué pasó con ese asunto pendiente. Bueno gente, esa fue la parte 1, por lo tanto, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like si quieren que suba la parte 2 este fin de semana. Desde ya muchas gracias, quiero que sepan que esto lo hicimos todo el grupo, y llevó demasiado tiempo, pero todo lo vale por el Prime. Desde ya, muchas gracias, nos vemos en la próxima.